Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema de lo que es la emoción. ¿Y qué es una emoción? Alegría, tristeza, desaliento, exaltación, empatía, antipatía, ansiedad, sosiego. Toda esta es una gran gama de sensaciones que nos rodean e impulsan o detienen nuestro propio andar, nuestro propio desarrollo. En ocasiones pues nos asaltan y, y en otras ocasiones parece que están bajo nuestro control. Dadas las circunstancias, pues no debe de extrañarnos que este aspecto haya pasado a formar parte de lo que es el estudio de la psicología y uno de los principales temas que aborda. ¿Cómo se define la emoción? ¿Cómo podríamos nosotros definir la emoción? Comenzaríamos diciendo que es una respuesta de naturaleza biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que es una respuesta que tiene como base un aspecto biológico que es controlado por nuestro sistema nervioso, otro aspecto que es psicológico, que es todo aquello que nosotros hemos aprendido de cómo reaccionar o cómo comportarnos. Y social porque tiene una marcada connotación también de lo que nosotros hemos aprendido o cómo hemos aprendido a manifestarnos en relación a las personas con las que estamos o con quienes nos relacionamos. Entonces, retomando, es una respuesta de naturaleza biopsicosocial a un estímulo o a una situación significativa, el cual involucra todo un proceso afectivo, psicológico y una fuerte reacción y expresión corporal, así como un impulso a que nosotros reaccionemos o hagamos cierto tipo de acciones. Los estados emocionales son comunicados mediante una gran gama de señales verbales y no verbales. ¿Cuáles serían ejemplos de estas manifestaciones no verbales? Las no verbales incluyen, entre otras cosas, expresiones faciales, contacto ocular, lenguaje corporal y contacto físico. La emoción resulta algo muy difícil de tocar o de tomar, pero, o sea, no es algo tangible. Sin embargo, nosotros sabemos que las emociones existen y que están ahí y que se manifiestan en nosotros. La emoción resulta entonces algo muy, muy difícil de estudiar. Aquí para poder avanzar en este tema de las emociones es importante también hablar de lo que son los sentimientos y cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Los sentimientos son resultado de lo que son las emociones. Es el componente subjetivo de las emociones que es comunicado en las etiquetas que les ponemos a las emociones, por ejemplo, temor, ira, gozo, tristeza. Entonces, la palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general de larga duración, que se presenta en el sujeto como producto de las emociones que le hacen experimentar algo o a alguien.
Entonces, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento es de duración más o menos larga, y que es lo que queda o aquello que nosotros experimentamos físicamente después de que las emociones desaparecen. Las emociones son espontáneas y son momentáneas y se presentan como una reacción rápida ante ciertas situaciones. Y aquello que queda dentro de nosotros y que tiene ya un significado especial para cada uno de nosotros es a lo que llamamos sentimientos. Y bueno, las emociones pueden ser clasificadas de diferentes formas. Y la primera de las clasificaciones que es importante comentar es que se clasifican en emociones primarias y emociones secundarias. Las funciones primarias tienen una función de adaptación y son todas aquellas emociones que nosotros experimentamos. ¿Cuáles serían ejemplos de estas emociones primarias? La cólera, la alegría, el miedo y la tristeza. Las emociones secundarias se derivan de las primarias y tienen una carga cognitiva, es decir, estas emociones han sido aprendidas. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de emociones secundarias? El amor, la sorpresa, la vergüenza y la aversión. También las emociones pueden ser clasificadas según el efecto que causan en nosotros en emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas dan una sensación de bienestar, de alegría, de confianza, de paz, de amor, de esperanza, de seguridad, fortaleza, de gratitud, de placer, de aprecio y gozo. Y las emociones negativas, aquí tengo yo una lámina que les quiero compartir, dice que los monstruos sí existen, se llaman emociones negativas y viven en nuestro interior. Entonces, aquí se las pongo para que ustedes puedan apreciarla. ¿Qué es lo que caracteriza a las emociones negativas? Provocan una sensación de malestar en nuestro organismo. ¿Cuáles son ejemplos de esas emociones negativas? La tristeza, la envidia, la angustia, el odio, la ira, la culpa, el miedo, la inseguridad, los celos, la confusión, la arrogancia, el orgullo, la soledad, el dolor, la flojera, la vergüenza, la lástima, la cobardía, el disgusto, etc. Y todas aquellas que nos hagan sentir mal son monstruos que viven en nuestro interior y son emociones negativas.